Marta Holguín Rocha de Villanueva, acompañada de su esposo David Villanueva, le dan la más cordial de las bienvenidas a La inminencia del arrebatamiento. ¿Está listo? Ya viene el rey, ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro yo verá. Ya viene. Hola, donde quiera que usted se encuentre. Como cada sábado es un placer estar aquí con ustedes para este programa en vivo. Así que los saludamos con mucho cariño, tanto a los que están en el en vivo como a los que estarán en el diferido. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a usar sabiamente este tiempo. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo, porque eres bueno y porque tú siempre te comunicas con nosotros y en este caso comunicándonos las noticias más importantes de este tiempo en el que estamos viviendo. Nadie podrá decir que tú no lo comunicaste, nadie podrá decir yo no supe, porque tú eres tan bueno que nos dices todo lo que tenemos que saber sobre tiempos finales. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por todo lo que ya has hecho y porque yo sé que estás con nosotros ahora mismo, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en esta hora vamos a tener este tema tan interesante. Por cierto que bien ad hoc, ¿verdad? O sea, bien adecuado a la situación, a los tiempos, a las circunstancias que estamos viviendo. Y pues nuestro tema, como ustedes ya saben, es Israel. Estoy hablando del pueblo de Israel, no de Israel mi vecino, ¿verdad? El pueblo de Israel, la iglesia, estoy hablando de la iglesia cristiana. En este día, es bien importante que cuando nosotros escuchemos Israel, pues obviamente que es el pueblo de Israel, pero cuando nosotros escuchemos la palabra iglesia, pues es bien importante poner el puntito sobre la I. Me estoy refiriendo a la iglesia cristiana. Y cuando yo estoy diciendo cristiana, pues obviamente lo estoy usando como un adjetivo. La iglesia cristiana, la iglesia que está esperando a Cristo. Fíjense que cuando nosotros decimos iglesia cristiana, ese nombre o sustantivo, iglesia, con ese adjetivo cristiana, debería ser suficiente para que nosotros inmediatamente identificáramos a quién nos estamos refiriendo en la línea de pensamiento que estamos manejando. Digo esto de entrada porque este sábado nosotros vamos a estar considerando una línea de pensamiento muy fuerte y que claro que con mucho se hace para que nosotros comprendamos el porqué de tantos ataques contra la iglesia cristiana. ¿Por qué creen que es eso? Pues porque es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la novia de nuestro Señor Jesucristo, que será la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Nada pescadito, ¿verdad? Si la iglesia cristiana no fuera tan importante como lo es, nadie se ocuparía en estarla atacando. Así que yo de entrada le digo, si usted, donde quiera que me escuche, en el en vivo o en el diferido, si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana, la invitación está aquí. Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, le está invitando a usted para que ahora mismo usted sea
parte de la iglesia cristiana. ¿Y por qué? Pues por la razón más importante, porque es por su iglesia que nuestro Señor Jesucristo viene y puede ser en este mismo instante. Así que la iglesia cristiana es algo bellísimo. Yo no estoy diciendo que sea perfecta, porque si la iglesia era perfecta, entonces ¿para qué Cristo iba a morir por ella? Pero estoy diciendo que lo mejor que nos ha podido suceder es que seamos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Entonces, Israel, el pueblo de Israel, la iglesia cristiana, la persecución y nosotros. Entonces, ya dicho este breve comentario de entrada, yo solamente quiero hacer algo que funcione como un eslabón, como una concatenación con la idea inmediata anterior que nosotros hemos considerado, pues el último sábado que gracias a Dios estuvimos aquí. Miren, es un mar de asuntos, es un mar de ideas, lo que nosotros podemos considerar en un programa tan importantísimo como este. Entonces lo que yo hago es, bueno, primero le digo a Dios, dime qué quieres que les diga, porque yo no les puedo decir a ustedes lo que a mí me dé la gana. Yo tengo que preguntarle al Señor, porque Él es el Señor, es el que manda, y le digo, ¿qué es lo que sigue? Entonces, tengo por costumbre hacer una breve reseña de lo que vimos el programa anterior para hacer una unión. Entonces, brevemente, solamente quiero decirles a ustedes que yo no sé si ustedes hicieron la tarea, pero si no la han hecho, les pido que lo hagan para entender mejor cada vez lo que estamos considerando. Entonces, para hacer un gancho con el sábado anterior, quiero seguirles recomendando que analicen ese material que yo les sugerí en YouTube, que se llama El Profeta, el origen del Islam, por el ex jesuita Alberto Rivera. Ese contenido está fechado con el 12 de febrero del 2017 y quien está publicando esto se identifica como Derribando Argumentos y hace un señalamiento a 2 Corintios 10:5. Este es un asunto muy difícil y muy fácil, pero me gusta mucho cómo en este material de YouTube que les estoy recomendando, esa forma a través de un cómic, de una caricatura, nos pone ideas bien difíciles de una manera muy fácil. Así que les sigo recomendando El origen del Islam. ¿Y qué tiene que ver el Islam? Pues ya lo vimos, pero más adelante vamos a volver a retomarlo, pero por lo pronto los dejo con ese material para que lo vayan estudiando, para que lo vayan considerando, y cuando volvamos a retomar el tema con algún asunto más difícil, ustedes tengan esa base. Entonces, ya para soltar este asunto del Islam, solamente les voy a pedir que cuando ustedes estén haciendo solitos ahí su retroalimentación en este video de YouTube, pues como les digo, si la rueda ya está inventada, ¿para qué la voy a inventar yo? Entonces ustedes toman su tiempo, ven el material. Solamente les voy a pedir que cuando estén viendo este material sobre el origen del Islam, mentalmente vayan haciendo una asociación con el imperio número 4, que es Roma. Estoy diciendo número 4 si empiezan a contar desde Babilonia, pero si empiezan a contar desde Egipto, entonces sería el imperio 6.
pero es la bestia espantosa y terrible de la que nos habla Daniel y Juan, por supuesto, en el Apocalipsis. Entonces, el centro no es que nos hagamos unos eruditos sobre el Islam per se, solamente por eso, sino que lo estamos haciendo para que nosotros entendamos cuál es el funcionamiento o la maquinaria del Islam en relación con el Imperio 4, es decir, Roma, empezando a contar desde Babilonia, o bien el Imperio 6, que es Roma, empezando a contar desde Egipto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en los tiempos que nosotros ya estamos viviendo y en las noticias que estamos viendo diariamente, nosotros vamos a ver muchas noticias y estamos viendo y vamos a seguir viendo muchas noticias donde tú dices, bueno, pues ¿cómo que Roma? Si esto es el Islam. ¿O cómo que el Islam? Si esto es Roma. Bueno, por eso nosotros tuvimos un estudio donde decíamos el Islam y Roma, el imperio número 4, la bestia espantosa y terrible, el Islam y Roma, totalmente lo mismo, totalmente no lo mismo, 100% lo mismo, 100% no lo mismo. Entonces, hay que hacer la conexión del Islam con Roma para que cada vez todo lo demás vaya cayendo en su lugar como un rompecabezas que va siendo armado de una manera perfecta. Muy bien. La segunda recomendación para dar por terminada la retroalimentación con respecto a la clase pasada, al estudio, a la consideración bíblico-escatológica del sábado pasado, pues tiene que ver precisamente en esta ocasión con el socialismo, como usted lo quiera llamar, o comunismo o progresismo. Yo ya les recomendé 3 materiales muy importantes del Ian Bach, ¿se acuerdan? IAMBACK, Ian Bach. Es la invasión comunista de América. Ya dijimos que el autor pues es el profesor Alex Bachman, y fíjense que entre todos los materiales que él maneja con mucha sabiduría, uno que ya después que hayan visto los otros 3, o bueno, como ustedes gusten hacerlo, yo quiero que quede en su mente que es lo más, yo diría lo más fácil y lo más digerible con respecto al comunismo, progresismo o socialismo, como usted guste llamarle. Yo deseo que en su mente se quede así, pues si no lo puede recordar, pues anótelo, es algo que vale la pena para entender otra vez este tiempo donde está el principio de dolores, es decir, donde estamos proféticamente ahora. Entonces, las 11 razones por las cuales debemos rechazar el socialismo. Estoy hablando de la iglesia cristiana en este caso, bueno, y los que van a unirse y pues cualquier persona. Entonces, yo les encargo que de ese mismo autor ustedes analicen. Ahora sí que considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Como yo les digo, el Islam en su conexión con el Cuarto Imperio, Roma, es un material demasiado amplio, pero estos son puntos fundamentales. Y aquí las 11 razones lo pueden buscar en Viva Cristo Jesús, del mismo autor. Viva Cristo Jesús. Las 11 razones por qué debemos rechazar el socialismo, del mismo profesor Alex Bachman. Este material fue subido al YouTube el 1 de julio del año 2018 y para encontrarlo pues van a ir a Viva Cristo Jesús.
Yo, como este tema del profesor mencionado, yo no lo he remarcado lo suficiente, solamente les voy a dar 7 ideas básicas de las 11 que se manejan y que ya ustedes solitos van a buscar en el YouTube para que cuando retomemos el tema del comunismo, socialismo, progresismo o como usted guste llamarle, bueno, que tengamos más información en común y como iglesia cristiana estemos o como cualquier habitante en el planeta. Fíjense, creen que estoy diciendo iglesia cristiana porque nuestro tema en este día es Israel, la iglesia, la persecución y nosotros. Pero este programa es una invitación para que los que todavía no están en una iglesia cristiana, es decir, en la iglesia cristiana, se apunten. Es una invitación. Les aseguro que la aceptación de esta invitación es una diferencia total. Las 11 razones por qué debemos rechazar el socialismo. Bueno, el socialismo y el comunismo son la misma ideología. ¿Ok? Primera idea fundamental. El socialismo y el comunismo son la misma ideología. Bueno, pues ahí también el progresismo, ¿verdad? Número 2. El socialismo viola la libertad personal. 3. El socialismo, lea comunismo, lea progresismo. El comunismo viola la naturaleza humana, la naturaleza humana. 4. El socialismo, comunismo o progresismo viola la propiedad privada. Solamente voy a dar un ejemplo pequeño aquí. Cuando Dios me concedió la bendición de ir a dar un curso de escatología a Cuba, una de las personas que me atendió allí en Cuba me dijo algo que yo entendí así, o sea, tú tienes una casa de un piso y entonces si tú quieres, pues puedes construir el segundo piso. Entonces, en una línea de pensamiento hablando, lo que yo capté o rescato de lo que esa persona me comentó es que el gobierno tiene injerencia sobre la decisión de construir o de rentarle a alguien lo que está o sea, arriba del techo de tu casa, porque eso le pertenece a él. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero en la línea de pensamiento hablando al punto 4. El socialismo, comunismo o progresismo viola la propiedad privada. 5 de 7. No voy a decir los 11, porque ustedes los pueden ver ahí, ¿verdad? En Viva Cristo Jesús. 5. El socialismo, comunismo, progresismo se opone al matrimonio tradicional. 6 de 7. El socialismo, comunismo, progresismo se opone a los derechos de los padres en la educación de los hijos. Y 7. La idea fundamental, la idea por demás importante es que la religión y lo que tiene que ver con Dios es considerado como el opio, como la marihuana, como la droga de los pueblos. Entonces, el punto fundamental es el concepto, ¿sí? La idea, el sentimiento y el acto de la voluntad que se ejecuta en socialismo, comunismo progresivo, en contra de Dios. Entonces, claro que cuando nosotros invadimos a un ser como nosotros, eso es incorrecto, porque su libertad termina donde empieza la mía, pero mi libertad termina donde empieza la suya.
Pero aquí estamos hablando entre los humanos. Pero cuando nosotros ya estamos hablando de Dios, estamos hablando de cosas mayores. Entonces, en el punto 7 yo podría hacer el resumen, que es las ideas, los sentimientos y los actos de voluntad que tienen que ver con el comunismo, con el socialismo y con el progresismo, que nos estamos refiriendo a lo mismo, básicamente, y en la línea de pensamiento que aplique la relación con todo el concepto de Dios. Y estoy hablando del Dios de la Biblia. Muy bien. Con esa entrada, yo los dejo en la retroalimentación para hacer la conexión con la clase pasada. Entonces ahora, con el favor de Dios, nos vamos a ubicar al tema que nos ocupa porque es sumamente importante. Lo primero que tenemos que decir con respecto a Israel, la iglesia, la persecución y nosotros es, hablando de Génesis 25, si usted tiene su Biblia allí o tiene su móvil y puede abrir, el capítulo 25 de Génesis, yo se lo recomiendo. Acuérdense que todo lo que nosotros veamos aquí tiene que tener un fundamento bíblico, porque es una consideración bíblico-escatológica, no mis ideas, no las ideas de quién sabe quién. Pero si nosotros nos fundamentamos en la palabra de Dios, entonces vamos teniendo un camino seguro en todo este asunto de escatología. Muy bien. Vámonos entonces a Génesis 25. Estoy yo armando el rompecabezas de varios ciclos que hemos manejado información para que cada vez vaya siendo más claro. Entonces tengo que recurrir a una idea que ya hemos manejado anteriormente para dar más claridad a los nuevos conceptos que entrarán ahora. Cuando nosotros previamente hemos tratado el asunto del capítulo 25 de Génesis, nosotros manejamos algunas ideas fundamentales con respecto al padre Abraham, este padre Abraham prolífico, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese coro que cantábamos cuando estábamos pequeños? Bueno, no sé si lo cantan ahora. Muchos hijos tiene el padre Abraham, uno de ellos soy. Fíjense, ese coro infantil tiene una profundidad tan tremenda. Un niño que está cantando, ¿cuántos hijos tiene el padre Abraham? Y cuando el niño canta, bueno, yo lo canté y lo canto todavía, ¿verdad? Uno de ellos soy, hijo del padre Abraham, pero no porque yo sea judía, yo soy mexicana de Monterrey, tal. Entonces, esta base es bien importante para entender algo muy difícil y muy fácil. Entonces, retomemos una idea de lo ya considerado. Aquí está el padre Abraham y entonces tenemos pues a Sara, ¿verdad? Sara que da luz a Isaac, pero tenemos antes de que naciera Isaac, por supuesto, pues tenemos a Agar, ¿verdad? La sierva egipcia de Sara, que ella misma le recomendó a Abraham y luego después andaba ahí pues con problemas cuando Ismaelito ya estaba grande. Entonces, Ismael, el hijo de Agar la egipcia, sierva de Sara, pues es el mayor. ¿Quién va a decir que no? Ismaelito ya estaba grandecito cuando viene Isaac. ¿Okay? Entonces Isaac es el hijo de la promesa que viene por la línea de Sara. Ya vivía, ya estaba, ya había nacido y estaba crecidito, pues Ismaelito, ¿verdad? El hijo de Agar la egipcia. Pero aquí, en este caso, yo quiero de ahí, de Génesis 25 ahora, rescatar lo que tiene que ver con septura. Fíjense bien. Yo quiero recomendarles a cada uno de ustedes, si tienen oportunidad,
de conseguir pues en la librería de su preferencia o donde usted pueda, ¿verdad? De recomendarles la lectura o el uso de la Biblia de estudio versión textual expositora. Entonces, para irnos más claro, yo voy a hacer aquí una cita muy importante y bueno, yo estoy citando a esa Biblia que les recomiendo. Dice la Biblia de estudio versión textual expositora. Y Abraham tomó otra mujer, es decir, aparte de Agar, aparte de Sara, y estoy hablando aquí de la tercera, ¿ok? Cuyo nombre fue Setura, ¿ok? Sara había envejecido y fenecido, es decir, Sara ya había muerto, ¿ok? Acuérdense que obviamente cuando fue concebido Ismael, pues obviamente que Sara ya estaba, pero aquí estamos diciendo que cuando aparece Setura en la vida de Abraham, Sara ya había envejecido y fenecido. Y aquí yo les recomiendo que ustedes ahí solitos, así como la tarea que tienen pendiente, ¿verdad? Le den una leidita a el libro de Hebreos en el capítulo 9, versículo 13 y siguientes, para que nos ubiquemos en la idea que viene a continuación. Claro, esa retroalimentación en la palabra de Dios es sumamente importante para que nosotros comprendamos el tema vital que estamos viendo ahora. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que Sara había envejecido y había muerto, vamos a hacer una conexión en la línea de pensamiento que nos ocupa, pues vamos a hacer una conexión con una idea central, básica, sustancial, que es el pacto judaico de obras. Entonces, eso lo vamos a tener aquí en nuestra mente. Pacto judaico de obras. ¿Okay? Sara murió, envejeció, murió, y entonces ahora viene Setura, ¿ok? Viene Setura, la gentil. Setura la gentil viene y aparece con sus hijos, los hijos de Setura. Entonces, de este modo, la palabra nos está confrontando con un futuro básico, sustancial e importante. Entonces, de ese modo se está representando en la palabra de Dios el futuro. Miren, es probable que Abraham tenía entre 140 y 150 años cuando le nacieron estos hijos. ¿Cuáles hijos? Pues no son los de Ismael, no me estoy refiriendo tampoco a los hijos de, no me estoy refiriendo ni a Agar ni a Sara, me estoy refiriendo a Setura, ¿ok? Entonces, es probable que Abraham tenía entre 140 y 150 años cuando le nacieron los hijos de Setura. Por lo tanto, concluimos que el rejuvenecimiento dado a Abraham por el Señor, por Dios, con respecto al nacimiento de Isaac, duró por muchos años más. Que sin duda así fue, porque con Dios todas las cosas son posibles. Entonces, cumplido ya esto, las naciones de la tierra, incluido México, Estados Unidos, todas las naciones de la tierra, que Setura y sus hijos representaban, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de todas las naciones de la tierra. El pacto abrámico es fundamental, pero esto es fundamental sobre todo para nosotros
que en una línea de pensamiento pues estamos teniendo una proyección hacia el futuro en el caso de Cetura con sus hijos, ¿ok? Entonces, cumplido ya esto, las naciones de la tierra que Cetura y sus hijos representaban serán levantadas. ¿Quiénes? Pues las naciones. ¿Cuáles? Las de toda la tierra. Vean la bendición con la que Dios nos regaló desde en un plan completo de salvación que no inventó nadie en la época contemporánea. Esto es la historia completa de la salvación. Entonces, todas las naciones de la tierra que Cetura y sus hijos representaban serán levantadas como hijos de Abraham. ¿Se acuerdan del coro que les dije? Padre Abraham. Usted lo cantó, bueno, si usted no lo cantó, como quiera, ¿verdad? Hijo de Abraham. Serán levantadas como hijos de Abraham y recibirán su herencia. Acuérdense que Abraham era muy rico. La que, por supuesto, habla de la iglesia. Y esa es la parte medular. Yo les invito para que ustedes analicen y disfruten Génesis 25 del 1 al 4, para que ustedes mediten más esta palabra. Entonces, aquí estamos haciendo un toque en un punto neuronal con respecto a la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia cristiana es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y Él es la cabeza. Pero fíjense que Génesis 25 es fundamental para que nosotros como iglesia cristiana nos ubiquemos en el plan perfecto y completo de la salvación para todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿por qué somos iglesia cristiana? Porque eso está en el corazón de Dios. Pero vamos con Ismael. Ismael, acuérdense, Ismael Agar. Ismael es el mayor de los hijos de Abraham. Ismael fue la cabeza del pueblo árabe. Acuérdense que ya tuvimos una definición, que si árabes, que si musulmanes, que 3 puntos, luego le damos otra repasadita, pero aquí vamos a ubicarnos ahora en Agar, la sierva egipcia, con ese hijo Ismael que tuvo de Abraham y que es el mayor, pues es mayor, pues es mayor. Estamos hablando cronológicamente, en el cronos, no en el kairos, en el cronos. Ismael fue la cabeza del pueblo árabe. Ya saben que hemos hablado algo sobre el conflicto árabe-israelí. Entonces piensen, Ismael y Jacob, que es Israel. Entonces, ¿hasta dónde se remonta este conflicto árabe-israelí? Pues aquí está. Entonces, Ismael fue la cabeza del pueblo árabe en la línea de pensamiento que estamos manejando, quien lamentablemente, ¿quién? Pues Ismael, quien lamentablemente, al menos por la mayor parte, Ismaelito escogió también una senda por la cual no mantuvo una fe firme. Fíjense que cuando se rechaza a Cristo, como siempre es el caso, una deidad falsa llena el vacío. Aquí yo quiero hacer un llamamiento a gente de la iglesia cristiana que por alguna razón se fue, que por alguna razón dejó la iglesia cristiana. Este es un llamado de Dios para usted. Esta palabra yo no la inventé. Por la razón que usted quiera, la iglesia cristiana es la iglesia como
ese elemento que está insertado en la historia de la salvación. Y aquí yo le estoy hablando específicamente del capítulo 25 de Génesis. Porque nosotros decimos, bueno, el acta de nacimiento de la iglesia está acá en Hechos, donde la iglesia sí nace al calor del descenso del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que la iglesia cristiana no está en el corazón de Dios, en el plan completo de la salvación. Y por eso yo le estoy presentando Génesis 25. Entonces, en el caso de Ismael, estamos diciendo que lamentablemente él, en una línea de pensamiento hablando, pues es la cabeza del pueblo árabe, pero que lamentablemente, y escuche esto por si usted o alguna persona que usted conoce, a esa persona le fuera aplicable esto, porque hay un mundo de diferencia entre pertenecer a la iglesia cristiana y no pertenecer a la iglesia cristiana, porque nuestro Señor Jesucristo por ella viene y puede venir en este mismo momento. Entonces Ismaelito, el hijo mayor de Abraham, ¿sí?, que vino por su madre Agar, escogió, al menos por la mayor parte, esto es fundamental, una senda por la cual no mantuvo una fe firme. Y mi pregunta para usted es, ¿usted conoce a alguien que no haya mantenido una fe firme? Pues todavía es tiempo de recapitular y de volver a amalgamarnos, una amalgamación, amalgamarnos con la iglesia de Cristo, porque por ella viene y puede venir ahora mismo. Eso significa la inminencia del arrebatamiento. Entonces, el punto es que un acto lleva a otro acto, porque cuando alguien rechaza a nuestro Señor Jesucristo, pensemos en alguien que nosotros conocemos. Mire, si usted no se anima a evangelizar a alguien, a darle la nueva de que ya nos vamos ¿a dónde? Pues al cielo, nada pescadito, ¿verdad? Entonces, bueno, si usted no se atreve, dígale, bueno, ve el programa de Radio Vida de 4 a 5. Entonces, nosotros lo podemos hacer por usted con mucho gusto, pero nada más conéctenos ahí. Entonces, el problema subsecuente es que cuando se rechaza a nuestro Señor Jesucristo, y pues por supuesto a la iglesia cristiana, Cristo cristiana, una deidad falsa viene a llenar el vacío. Ese fue el caso de Ismael, el padre de los árabes. Esa deidad falsa fue Mahoma, quien ha esclavizado al pueblo árabe desde entonces hasta ahora, porque no hay libertad fuera de Cristo. Ahí usted puede leer Génesis, usted solito, Génesis 25 del 12 al 18. Entonces, déjenme hacer un amarre aquí en esta idea para hacer una pregunta. Una pregunta a quien nos escucha aquí en el en vivo, en el diferido, o con relación a algún conocido. Porque mire, Dios pone carga en nuestros corazones por personas que sabemos que no pertenecen a la iglesia cristiana. La pregunta aquí es, ¿qué deidad falsa está llenando ese vacío? Entonces, ¿qué es lo que está ocupando el lugar de nuestro Señor Jesucristo? En el caso de Ismael, pues fue Mahoma. Y cualquier deidad que en nuestra vida ocupa o saca de nuestra vida, de nuestro corazón, a nuestro Señor Jesucristo, viene y nos trae esclavitud, así como Mahoma ha esclavizado
al pueblo árabe por siglos y siglos, porque no hay libertad fuera de Cristo. Les recomiendo que lea todo el capítulo 25 de Génesis y fíjese dónde estamos. Estamos en Génesis 25, sobre todo los versos 12 al 18. Aquí yo quiero decirles lo siguiente, que es algo bien sencillo, pero que nos puede ayudar a que nosotros cimentemos en nuestro corazón una idea muy importante a estas alturas del partido. Cuando nosotros estábamos pastoreando en Tijuana, arriba Tijuana, nos tocó ir a un hogar. Y en ese hogar estaban presentes personas que eran de la descendencia de Ismael. Ya saben, él es cabeza de árabes. Bueno, personas musulmanas. Y entonces ahí, pues la encargada de la casa, ¿verdad? Nos comentó, nosotros no estábamos ahí, sino que la señora de la casa nos comentó. Entonces, que en un momento dado, esas personas árabes o musulmanes o como aplique, se arrodillaron para hacer la oración del momento, porque en ese momento les tocaba orar y se arrodillaron. Y estaba la nieta de esa hermana de la iglesia, que nosotros tuvimos el privilegio de pastorear allá en La Joya de Tijuana, o La Gloria de Tijuana. Entonces, bien impresionante, porque la hermana decía que cuando ellos estaban inclinándose ante Alá, pues el Dios de los maometanos, dice que la niña, una niña chiquita, empezó a danzar entre ellos, que estaban en sus oraciones, pues musulmanas o árabes o como aplique, y entonces ella empezó a decir, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Entonces yo digo, que sea, qué impresionante, ¿verdad? Una niña dando testimonio en una situación así. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de Israel, la iglesia, la persecución y nosotros, entonces es muy importante que nosotros nos vayamos ubicando bíblicamente en la idea que queremos comunicar. Entonces, una idea fundamental es, si usted no es de la iglesia cristiana, busque una iglesia cristiana. Y si usted está en la iglesia cristiana, retenga lo que tiene para que ninguno tome su corona. Pero la iglesia cristiana no es una invención humana, es una invención divina, y por ella viene nuestro Señor Jesucristo en el inminente arrebatamiento. Israel, la iglesia, la persecución y nosotros. Muy bien. Vámonos a Mateo 24, del 32 al 33, para ubicarnos. Mateo 24, 32 al 33. Estamos hablando de Israel, ¿okay? Del pueblo de Israel. 32 al 33, dice. 32. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Okay? Entonces, Israel, claro que es el reloj profético de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Israel y estamos hablando de la iglesia, es fundamental que nosotros ubiquemos bíblicamente a Israel, bíblicamente a la iglesia, para ir manejando las ideas bíblicas que nos van a ayudar a ubicarnos en nuestro lugar en la iglesia cristiana, donde nuestro Señor Jesucristo nos va a levantar. Esto es bien importante.
Ay, pues que es un nombre muy bonito. Ah, estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo en la iglesia cristiana. Otra vez, cristiana hace alusión a Cristo, entonces solamente eso nos debería dar un mensaje claro per se, es decir, en sí mismo. Entonces, fíjense que cuando nosotros estamos hablando de Israel, que es una belleza y una maravilla, nosotros vamos a pensar así de entrada en lo que es un año profético. Y en el año profético me voy a quedar porque ya llegó el hermano David Villanueva con su cápsula. Bueno, los dejo un ratito. Muchas gracias por el favor de su atención. El Señor les bendiga a todos, amados. Buenas tardes. Me da gusto estar aquí con ustedes y tener esta oportunidad de compartirles de la palabra de Dios. Yo quiero animarlos en esta hora para que sean enamorados de Cristo, enamorados de Dios, así como lo fue Abraham. Y no solamente que estén enamorados, sino que lo demuestren. Llegará el momento en nuestra vida que Dios nos va a pedir a nuestro Isaac, a nuestro hijo, al único, al que amamos. Y para eso debemos de estarnos preparando. Yo quiero comentar que Abraham hizo algunos preparativos para entregar a su Isaac cuando Dios se lo pidió. Y son los mismos que en este tiempo nosotros tenemos que hacer. Una de las preparaciones que hizo Abraham fue, en primer lugar, que él preparó su corazón. Tenía tan preparado su corazón que a la hora que Dios lo llamó, él respondió. Y además, pues, identificó la voz y también, pues, pudo identificar bien el mensaje. Él no anduvo diciéndose, bueno, a lo mejor ya los años me están haciendo mella, a lo mejor ya el alemán Alzheimer ya me está afectando, pero no, él sabía que Dios lo estaba llamando y por eso respondió. Entonces preparó su corazón, pero además también él se preparó para el viaje o preparó su viaje. Dice la Biblia que él se levantó temprano, que enalbardó su asno y que tomó a 2 siervos. Yo diría que esos detalles hablan de que él fue una persona esforzada, detallista y precavida. Algo así, amados, debemos también ser nosotros con las cosas de Dios. Si lo amamos, pues vamos a invertir tiempo, dinero y esfuerzo por hacer su voluntad. Además de preparar su corazón y prepararse para el viaje, también Abraham, amados hermanos, se preparó su ofrenda. Dice la Biblia que él tomó a Isaac y lo dice también que cortó la leña y que llevó el fuego y además llevó el cuchillo. Me llama la atención pues cómo este hombre de fe se preparó, pero se preparó muy bien. La leña puede ser un indicador de su dedicación y el fuego puede ser una indicación de su consagración y el cuchillo puede ser un indicador de su decisión. Te digo eso pues porque en este tiempo también nosotros debemos ser personas dedicadas, consagradas y decididas a hacer la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Y luego pues cuando llegó al lugar, Abraham también preparó el altar. Hay varias ocasiones en la vida de Abraham, si tú te fijas en el libro de Génesis, que dice la Biblia que él levantó o edificó un altar. Pues este fue uno de ellos. Además de que edificó el altar, también dice la Biblia que él compuso la leña. Me llama la atención pues cómo la narración da tantos detalles acerca de esta ocasión tan hermosa en la vida de Abraham. Yo diría la narración es detallista porque Dios espera que también seamos así con Él, que seamos personas que en las cosas de Él seamos detallistas. Y luego también, por último, Él preparó a su hijo para ponerlo allí en el altar. Dice la Biblia que lo ató y luego que lo puso sobre el altar ahí encima de la leña y que tomó el cuchillo y que levantó el brazo, ¿verdad? Y entonces a la hora de levantar el brazo es que el ángel del Señor lo detiene. Y bueno, Dios provee cordero, bueno, fue un carnero el que proveyó para el sacrificio.
Se cumplió pues la palabra de él cuando iban viajando, que el muchacho le dice, papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y que él dice de manera profética, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, hijo mío. Si nosotros, amados hermanos, en este tiempo también somos detallistas pues con las cosas de Dios, entonces, y yo diría solamente entonces, Dios nos va a bendecir así como le hizo con Abraham. Dice la Biblia que lo bendijo, y lo bendijo no solamente a él, sino también a su descendencia. Y en este tiempo nosotros somos parte de la bendición de Abraham. Estoy diciendo eso pues porque los quiero animar otra vez para que amemos al Señor con todo nuestro corazón y le sirvamos con todas nuestras fuerzas, y que demostremos ese amor siendo detallistas con las cosas de Dios. Los primeros que vamos a ser beneficiados con estos detalles seremos nosotros mismos. Dios le bendiga y muchas gracias por su tiempo y paciencia. Amén. Bien. Es sumamente importante que nosotros manejemos varias informaciones, ya que estamos en una consideración bíblico-escatológica. Esta idea que yo quiero, pues prácticamente va a ser la última idea en este sábado, con el favor de Dios, tiene que ver con un año profético. Un año profético es un año que está formado de 30 días. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una generación de la que nos habla el Salmo 90:10, que dice que una generación pues está relacionada con 70 años, y luego dice el Salmo 90:10, pues que los más robustos son 80 años. Entonces nosotros generalmente cuando vemos año en la Biblia, pues obviamente que tenemos nosotros somos proclives, pues somos dados a pensar en un año como el nuestro, de nuestro calendario gregoriano, ¿verdad? Y manejamos por pues 365 días. Bueno, lo primero que tenemos que tener presente es que el año gregoriano que nosotros manejamos, al estar formado por 365 días, un año de 365 días, si lo ponemos a la par de un año profético, pues obviamente que el año profético va a tener menos días, ¿de acuerdo? Menos días. Entonces, cuando la Biblia nos dice que el día y la hora, en este caso del inminente arrebatamiento, nadie lo sabe. Pues aunque quisiéramos, porque para empezar, desde que el hombre mete la mano en los calendarios, nosotros decimos que estamos viviendo en este día, en este mes y en este año, basados en un calendario que ya ha sido sometido a consideraciones humanas. Pero si nosotros tomamos esa idea fundamental, obviamente que entendemos que aunque quien quisiera hablar de día y hora, pues no puede, porque para empezar los calendarios tienen errores humanos. Lo que sí sabemos es que estamos viviendo los tiempos finales. Entonces, quiere decir que estamos más cerca del inminente arrebatamiento de lo que pensamos, y que pronto el mundo va a ser testigo de la desaparición de millones de personas. La pregunta es, ¿usted va a estar ahí? Ahora quiero hacer la última aclaración con respecto a lo que dije de la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, por la que nuestro Señor Jesucristo viene. Todo lo que dije, o sea, lo vuelvo a afirmar, pero ahora lo voy a hacer de una forma más digerible. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Aquellos que piensan
sienten y hacen, ejecutan los actos de la voluntad que tienen que ver con lo que piensa la mente de Cristo. Ustedes saben que Dios habla español, que el Espíritu Santo es políglota. Él nos habla y Él a usted mismo le puede decir: hey, Marta, esto que estás pensando no está bien, esto que estás sintiendo no está bien, y esto que estás haciendo no está bien. De hecho, el Espíritu Santo nos lo dice. Entonces, yo le invito para que invite a nuestro Señor Jesucristo a ser el Señor de su intelecto, a ser el Señor de su sentimiento y a ser el Señor de su voluntad, porque de esa manera usted va a ser parte de la iglesia que muy pronto va a ser arrebatada. Y si en este momento yo muriera, o una persona que piensa, siente y hace la voluntad de Dios, es decir, cuyo corazón le pertenece a Dios, iría directamente al cielo, no al infierno. Entonces, invite a nuestro Señor Jesucristo a ser el Señor de su vida. Eso le conviene a usted, me conviene a mí, nos conviene a todos. Dios les bendiga. Como siempre, como cada sábado, es un placer estar aquí con ustedes. Que el Señor conceda todos los deseos y todos los anhelos de su corazón de acuerdo a su voluntad. Como siempre, un privilegio estar aquí con ustedes. Dios les bendiga. Escuchó La inminencia del arrebatamiento con Marta Holguín Rocha de Villanueva y su esposo David Villanueva. Le esperamos el próximo sábado de 4 a 5 de la tarde.